Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Qué lindo volver a encontrarnos después de un mes que nos tomamos de vacaciones nosotros, de los cuales ya vamos a hablar en próximos encuentros de los jueves, porque hemos hecho un viaje fabuloso que tocó lo sefaradí, lo ashkenazí, bueno, lo turístico también, pero eso lo dejamos de lado, pero tenemos muchísimo para contar de las comunidades sefaradíes de París, de Francia, de, bueno, lo que es Israel con todo lo que tiene que ver con el ladino. También estuvimos en Polonia, en Cracovia, en Varsovia, así que ahí también vaya que hay para contar. Y terminamos nuestro periplo por Galicia, así que tenemos novedades de las juderías de Galicia que ya vamos a hablar bastante de este tema. Lo cierto es que nos pone muy, muy contentos volver a estos encuentros de los jueves, para lo cual te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, verdaderamente estamos felices de volver. Pasamos un mes vagando por diferentes lugares, como dijo Marcelo, y ya iremos preparando para contarles muchas cosas que tenemos vistas y que seguramente les van a interesar. Pero extrañábamos también estar aquí con nuestros invitados, con nuestras actividades y con ustedes que nos vienen a visitar cada jueves en nuestras propuestas. Por supuesto, la agenda la estamos armando, ya está preparada para lo que viene a ser, ya podríamos decir casi la segunda mitad del año, aunque todavía falta un poquito, pero ya tenemos mucho para contarles. Como siempre, las actividades vamos a estar siempre con la de los jueves y la de los viernes y la de los domingos, los encuentros de Al-Had, y también con los cursos. Recordarles que el aporte de ustedes siempre es muy valioso y que lo pueden hacer por PayPal, los que están en todo el mundo, los que están en Argentina por Mercado Pago para hacerlo en pesos. Y si quieren alguna otra forma, cuenta bancaria de Argentina, cuenta bancaria del exterior, como sea que quieran colaborar, para nosotros es muy importante. Se comunican con nosotros cualquier cosa y le decimos cómo pueden hacerlo y por supuesto agradeciendo a los que lo hacen, que realmente les agradecemos mucho. Pero vamos a las actividades que se vienen, empezando por el curso que esta vez va a abarcar 8 encuentros, todos los martes de junio y de julio. Sí, el judaísmo francés, antiguo y diverso, entre el yiddish y el ladino, como habitualmente nos da estos cursos la profesora Alicia Benmergui, súper entretenidos, súper divertidos, con videos, con muchos materiales inéditos que no se van a encontrar en otros lugares. Así que los animamos a sumarse a estos 8 encuentros sobre el judaísmo francés. Y para lo que viene próximamente, los encuentros de los domingos, lo que son los encuentros de Al-Had, ya saben, son encuentros hablados completamente en ladino, aunque como siempre decimos, lo que hablan castellano lo entienden perfectamente. Vamos a tener nada menos que desde Estambul en vivo a Karen Sharjon, que va a recibir a Kenan Cruz Chilí, que nos va a contar su experiencia, porque el ladino no es solamente una cosa de viejos, como se dice. También hay jóvenes que lo estudian y nos va a contar su experiencia a través de lo que dio en llamar una aventura con el judeo español. Esto va a ser este domingo, como siempre, a las 13 horas, a la 1 del mediodía, hora de Argentina, y según en la ciudad que esté, sacan las cuentas, y si no, en sefarad.com, por supuesto, están todos los horarios para todas las ciudades. Y para el jueves que viene, Lili, tenemos Memorias del pasado judío sefaradí de Bulgaria en vivo con el doctor Mario Sinay. Un lujo que nos vamos a dar de tener a este invitado vaya que lujo, súper claro que especial. sí. Él escribió un libro sobre los judíos de Bulgaria y nos va a hablar un poco sobre este tema tan apasionante. Así que los esperamos también el próximo jueves con esta nueva propuesta de Raíces de Sefarad. Vale la pena escucharlo a Mario, que tiene una experiencia en recorrer lugares históricos
con grupos que por toda Europa, y esta vez nos vamos a meter en el mundo de Bulgaria, que es muy interesante. En Argentina no hubo mucha inmigración de esa parte de Europa, pero tiene una historia sefaradí que bien vale la pena escuchar, y especialmente si viene de Mario. Y quiero contarles que este fin de semana vamos a estar subiendo la tercera de las 5 partes que tiene La vida en Jaquetía. Así que vamos a agregar 6 podcasts que van a poder escuchar, y si no escucharon los anteriores, les recomiendo que lo escuchen en todos los canales habituales de podcast, incluyendo YouTube. A YouTube también pueden entrar y en formato de video van a tener también el contenido de esta gran obra del querido y recordado Soli Levi. Pero también recordarles que en youtube.com/sfarad están todos los videos de todos los encuentros que hacemos, no solo de La vida en Jaquetía, sino de todos los encuentros de los domingos, de los jueves. Pusimos alguna cosita también del viaje, como por ejemplo Yom HaZikaron en Jerusalén, y algunas cosas muy emocionantes. Pero no hablemos más porque tenemos un plato fuerte para hoy. Sí, seguro. Tenemos el honor de tener con nosotros hoy a la doctora Vanessa Paloma Albaz. Ella nos va a hablar sobre transmisión a través de la voz sefardí femenina. Y antes de llamarla, voy a presentarles un pequeño y escueto currículum, porque ella tiene múltiples actividades y sería imposible contarles todo lo que ella es, pero lo van a comprobar hoy. La doctora Vanessa Paloma Albaz es investigadora asociada de la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge y ha tenido múltiples becas de investigación. En 2012 fundó el archivo sonoro COEA sobre la colección, digitalización, clasificación y análisis de grabaciones contemporáneas e históricas de los judíos marroquíes. Sus publicaciones se enfocan tanto en las narrativas de poder y transmisión como en la negociación del Estado minoritario y las relaciones de género a través de la música en Marruecos. Su doctorado de la Sorbona en el Centro de Estudios del Medio Oriente y Mediterráneo, Sermón de la INALCO, Cantares de mujeres judías en la actualidad en el norte de Marruecos, rol central de un repertorio olvidado, recibió Felicitations du Jury. Ella forma parte del Consejo Académico del Instituto Hadassah Brandeis para los estudios de judíos y cuestiones de género, y también es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Música Judía, basado en SOAS, Universidad de Londres. Ha hecho su máster en la Universidad de Indiana en el Instituto de Música Antigua y su licenciatura en OBU. Vanessa también es concertista y se ha presentado por numerosas salas y festivales internacionales, y aparece frecuentemente en documentales, en la radio y la televisión, incluyendo en PBS, France 24, BBC y Al Jazeera Internacional. Esto es, como les dije, solamente una pequeña parte del currículum de Vanessa, y ahora la recibimos con mucha alegría y muchos honores. Bienvenida, Vanessa. Mil gracias por tenerme y qué alegría estar aquí. Y bueno, oyendo la introducción digo, oye, pero bueno. Pero no. Bien merecido que lo tienes, y la verdad que enaltece nuestra actividad con tu presencia. Espero que la gente lo va a disfrutar seguramente, porque si hay una persona que sabe de este tema y lo maneja muy bien, es Vanessa. Mira. Vanessa, te dejamos con la gente. Nosotros estamos atentos acá. No tengo tu PowerPoint acá compartido, tienes que compartirlo. Sí, lo voy a compartir ahora. Y a ver, espérate. No, esto no era. ¿Cómo era que hicimos? Era compartir, share. Share, y después esto es share screen, sí, pero share screen, pero no es, es esto, ya, perfecto. Perfecto, ya hemos llegado. Y estamos, sí, pero ya estamos en el puro final. Vamos a ir slideshow. Esto siempre, ya, perfecto. Perfecto, ahí lo estamos viendo perfecto, te dejamos con la gente.
Ya lo pueden ver. Ok, bueno, pues primero que todo, mil gracias por tenerme aquí presente hoy en día para poder compartir este trabajo que llevo trabajando desde hace unos años y que hoy lo que les quiero hablar es como una síntesis de varias ideas que llevo desarrollando sobre esta cuestión de la transmisión y de la diferencia entre la transmisión masculina y la transmisión femenina dentro de la música sefardí y una proposición sobre la razón de esta diferencia, que no quiere decir, bueno, que yo soy un poco, lo que me interesa es un poco como romper jerarquías de género y entender los sistemas de la sociedad, por qué hemos creado este sistema transmitorio y donde el uso de la voz es tan crucial. Entonces, quiero comenzar dando un poco de, como de background, de historia, eh, para situarnos un poco dentro de la situación. Entonces, lo que me parece importante empezar a hablar es esta cuestión sobre el estudio de la música sefardita hasta hoy en día y cómo, empezando en el siglo XIX, los filólogos empezaron a estudiar la literatura oral judeo-española, pero como un vestigio de la memoria medieval española, que con una idea un poco que se había parado el tiempo después de la expulsión de los sefardíes en 1492. Y entonces llevamos varias generaciones de estudios que presentan una, una imagen un poco homogénea de la hispanidad como la fuerza detrás de esta tradición oral y de un deseo de guardar una conexión a un mundo perdido, a una vida perdida en España, y que es por eso que las mujeres sefardíes siguen transmitiendo en la diáspora. Entonces, y es más, encima de todo, viendo que hay cancioneros romanceros del siglo XVI y XVII que están impresos y también la tradición oral en España, parecería ser que este enlace español es básico y era lo más importante. Pero una cosa interesante es que en el siglo XIX, en el momento, después de la guerra hispanoamericana, 1860, que han perdido el control de Cuba, España perdió Cuba y Puerto Rico, entonces han volteado la mirada un poco hacia el Mediterráneo y han entendido que tenían ahí a sus puertas, en el norte de África y en el resto del Mediterráneo, tenían una población española, parecía ser, ¿no? Pero que eran los sefardíes que hablaban españoles, y entonces ahí empezó un movimiento muy importante de filosefardismo que tenía una base política y colonialista. Y a mí me parece interesante que es la voz de la mujer la que entonces empujó un poco como eh, es, esta ideología colonial que entonces se pudo utilizar durante varios decenios, porque en 1912 entonces empezó el protectorado español en el norte de Marruecos y la comunidad judía jugó un papel muy, muy importante, un poco como de población transitoria entre España y lo marroquí. Pero pensando también en musicología, no solo sobre el sefardí judeo-español, si miramos los estudiosos de música judeo-árabe, eh, en el norte de África, también es muy interesante ver por ejemplo, Rouanet y Chotin, que fueron al comienzo del siglo XX, que hicieron un trabajo sobre la música árabe, eh, ambos tuvieron informantes claves que eran judíos, pero dentro de sus publicaciones no muestran que el judaísmo o que la música judía era una parte de esas tradiciones tan central como lo era realmente. Entonces, un poco ellos han entonces orientalizado lo árabe, lo andalusí, ¿no? La música árabe-andalusí,
y borrado la contribución judía. Entonces, esta cuestión es por qué entonces con lo español es la música sefardí la que enaltecieron y no tanto la música árabe-andalusí, porque no les funcionaba dentro de su cuestión de homenaje histórico-cultural español. Entonces, es este cuestionamiento que me parece muy interesante empezar a entender cómo entonces el repertorio judeo-español y sefardí y de mujeres juega un rol dentro de esta dinámica política y también entonces cómo la comunidad misma utiliza la voz de la mujer para una dinámica interna. Entonces vamos a ver, sí. Entonces es esta cuestión de cómo es entonces que la transmisión a través de la voz sefardí femenina se utiliza. Y mis ideas son un poco no hegemónicas, diremos, sobre la contribución religiosa de la mujer, la continuidad dentro de las cuestiones orales que no están escritas y el efecto de ruptura del colonialismo dentro de la tradición oral. Lo que me interesa es buscar las trazas que casi no se pueden encontrar entre lo escrito y lo oral, lo aprendido y lo encarnado, es decir, el conocimiento encarnado que no tenemos consciente, y lo hegemónico y lo que aparentemente no tiene poder, lo que aparenta estar sin poder. Y ahí es donde podemos entonces llegar a un punto que es liminal en ese espacio, como en el portal entre lo escrito y lo sabido, lo que está subconscientemente, internamente sabido, que es este punto un poco misterioso que me interesa, que es el que más me interesa. Entonces, una de las cosas que me parece importante entender también en esto es que los elementos que mantienen la transmisión funcionan más allá de la lengua, del local, del ritual, de la temporalidad y de la creencia, y que usamos varios mecanismos para transmitir información central, clave, particular a las propias circunstancias, la situación geográfica y la posición de subalternidad o de hegemonía. Entonces me interesa ver cuáles son los métodos multidireccionales de transmisibilidad de información cultural clave que se usan en la música judeo-español, básicamente, pero también he estado mirando recientemente en estos últimos 4 años la música judeo-árabe, sefardí. Entonces, hay una escritora que se llama Emma Pérez, que trabaja sobre los métodos decoloniales de mirar las cuestiones historiográficas y dice que podemos dentro de un campo que es básicamente masculino, recentrar las voces de las mujeres como una de las fundaciones de la transmisión de identidad. Yo lo estoy mirando entonces más allá dentro de la oralidad en el judaísmo y especialmente en el judaísmo sefardí. La contribución de la mujer sefardita de manera religiosa, muy generalmente, diremos, no se oye y está borrado un poco por la musicología, la historia y la literatura, excepto que se mira como una parte de un cuerpo mucho más grande que ya sea hebraico, español, francés o árabe de cultura hegemónica. Entonces, lo que a mí me parece interesante es mirar que estas conclusiones son relevantes también para la transmisión de otros grupos migratorios, no solamente los sefarditas. Nosotros estamos mirando esta cuestión de los sefardí, pero que nosotros podemos utilizar esto como un ejemplo de la manera como la contribución femenina muchas veces silenciosamente y consistentemente se ignora
a través del tiempo y se le da casi completa hegemonía cultural a las voces masculinas. Entonces, las poblaciones con las que yo trabajo y algo que me interesa y que he estado haciendo en estos últimos años es no solamente trabajar con lo que tenemos delante nuestro y con los informantes y el material recogido en el último siglo, pero ir y hacer un poco como una lejana mirada hacia atrás para entender estas historias de conocimiento intelectual y de creencia intelectual que han impregnado consciente y subconscientemente a las ontologías de maneras de ser dentro de las comunidades. Entonces vemos que los sefardíes, por ejemplo, en Estambul, en Tánger, en Caracas, en Argentina, en Seattle o Madrid, muchas veces se relacionan a textos de Al-Andalus, textos de nuestros sabios, ¿no? Como Shlomo Ibn Gvirol o Yehuda Halevi, como parte de una cadena que no se ha roto de transmisión intelectual e espiritual. Y las voces de estos poetas nuestros y estos rabinos las cantamos casi todos los días, a diario, en el ciclo de tefilot, del rezo, de estudio, de piyutim, de poesía litúrgica. Y esto habla hay un antropólogo que se llama Harvey Whitehouse, que acaba de sacar un libro en el 2021 que se llama El animal ritual, y es sobre la cohesión social. Entonces, él habla sobre estas repeticiones y la manera de crear la cohesión social a través de estas repeticiones que también se conectan con la manera de pensar de Maurice Halbwachs, que habla sobre la reunión conmemorativa que rehace el pasado para no perder el pasado con el pasar del tiempo. Entonces tenemos en esta manera de ritualizar esta conmemoración de reunión diaria o semanal o mensual o anual, entonces tenemos las palabras de los rabinos que siguen vivas y que no solo afectan decisiones y acciones y detalles de la vida diaria, pero también la filosofía alrededor del año lunar y de las celebraciones. Y entonces aquí voy a meter este nuevo pensamiento sobre la conexión entre el año lunar y la fertilidad de la mujer y su encarnación como el Etz Haim, como el árbol de la vida, como el Sefer Torah, como el libro de la ley, eh, que asegura la fertilidad y la continuidad como parte de su transmisión no verbal. Entonces, esta temporalidad, bueno, esta temporalidad de sus palabras es inmediata y hay pequeña distancia entre las filosofías de los rabinos y de las antiguas o las matriarcas de Al-Andalus, de la época de Sefarad, y un judío hoy en día, por ejemplo, como en este ejemplo de esta invitación que pasó en marzo del 2022, si ven, hay Emil Zrien, muy famoso cantante israelí, y a la diagonal de él una joven israelí, cantante también, cantando en Casablanca gracias a los acordes de Abraham. Todos los otros músicos y cantantes, las dos chicas abajo, excepto la del centro, son israelíes y tenemos una joven musulmana y dos músicos y los tres musulmanes son famosísimos en Marruecos. Entonces tenemos esta conexión que sigue vigente hoy en día. Y que lo vemos aquí en una promoción de diplomacia cultural muy pública y muy reciente. Entonces lo que a mí me interesa es como
recentrar las epistemologías filosóficas y musicales de Al-Andalus, de la Iberia medieval y de su diáspora a un contorno analítico del análisis musical de estas comunidades. Entonces, como vemos aquí, tenemos un ejemplo que viene del ejemplo previo que les había mostrado, que es un documento muy interesante escrito en el siglo XI, pero traducido al hebreo y publicado en el siglo XVI, después de la expulsión en una comunidad sefardita en Italia, en Riva de Trento, durante el Consejo de Trento, que eso es otra charla muy interesante, y que está en una trilogía de manuscritos, de libros, pues, uno de Ibn Birol, el otro de Yehuda al-Harizi, que es el traductor de Maimónides, uno de los traductores de la Guía de los Perplejos de Maimónides, y el tercero, un libro que se llama Sefer HaTapuach, el libro de la manzana, atribuido a Aristóteles. Es decir, que hay una conexión entre lo neoplatónico, lo maimonediano y el Musar, es decir, esta tradición de cómo perfeccionarse, cómo perfeccionar el alma a través de perfeccionar la personalidad, que es el libro de Ibn Birol. Ibn Birol habla sobre los 5 sentidos y cómo los sentidos afectan la personalidad y la manera de ser. Lo que me interesa en eso es esta conexión semiótica con la organización musical de la música árabe-andalusí, que en el siglo XIX hay un manuscrito árabe que se encuentra hoy en una colección privada en Rabat, que tiene exactamente la misma forma, pero en vez de tener los ejemplos de los sentidos, es decir, la vista, la escucha, el olfato, etcétera, y sus conexiones con ira, con humildad, etcétera, que eso lo hablaremos tal vez otro día. Eh, Aquí son modos musicales, lo que me dice que el alma, los sentidos y la música semióticamente están profundamente ligados dentro de la transmisión cultural de esta área y de los descendientes de los expulsados. Em, entonces, por esto me parece que es muy urgente reintegrar la manera en que los músicos y los públicos de las comunidades mismas interaccionan con la relación epistemológica de la región a la música. Es crucial para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, y lo que más importante es entender que el impacto y la interacción de estos textos religiosos eh, están conectados profundamente a una relación con el ser interno y que solo después aparecen en la diplomacia, la política y la identidad nacional. Entonces, incorporar la filosofía a la manera de entender la producción musical contemporánea, entonces nos lleva a este nuevo camino de mirar y de analizar la música de la comunidad con los parámetros de la comunidad misma y no con parámetros externos, por ejemplo, de filología española o otros parámetros de musicología que no necesariamente sean relevantes a los creadores y a los transportadores de esta tradición musical. Entonces, este cuestionamiento lanzó un poco mi análisis a la cuestión de la transmisión cultural sin ruptura y que tiene que ver también con migraciones de grupos de población que quieren mantener su continuidad. Los estudios de evolución cultural muchas veces nos hablan sobre modelos de transmisión arborescentes, es decir, jerárquicos, de arriba para abajo o de raíz
hacia arriba, que hablan sobre cuestiones filogenéticas al movimiento de información. Pero si miramos al siglo XVI, de post-Iberia, que es un momento un poco crucial, seminal, por esta formación de estas comunidades dispersas. Es un momento donde se toman muchas decisiones a cuestión de la ansiedad, de la dispersión de esta comunidad. Ambos judíos y musulmanes crearon genealogías de transmisión, que crearon árboles familiares de sonido y de pensamiento que transmitieron a través de creencias, textos y melodías. Las genealogías entonces forman jerarquías arborescentes con un árbol, una raíz, y que muestran un punto y organizan, tienen un orden fijo. Pero, esto lo quería mostrar después. Bueno, sí, pero quiero hablar también con la idea de una dispersión rizómica, que es como una red, y eso puede entonces llevar a una atomización. Un rizoma se puede conectar a cualquier cosa diferente, porque no es lineal. Entonces hay una cuestión entre una transmisión lineal y una transmisión de red, un poco como la transmisión que tenemos hoy en día con la tecnología, que es una red donde no necesariamente se puede controlar la transmisión. Y esto viene a la teorización de dos teóricos franceses, Deleuze y Guattari, que hablan sobre las multiplicidades rizomáticas que exponen las multiplicidades arborescentes por lo que son realmente. Entonces, hay una ansiedad de una dispersión rizómica de las comunidades originales de transmisión, y que las han encontrado contra una organización jerárquica de estructuras de transmisión masculina, jerárquica, arborescente, como esta imagen que he tomado en el asilo de ancianos en Tánger, que está en la pared. Pero tenemos también estructuras rizómicas de base de transmisión femenina, donde el control del gobierno es mucho menor. Y esto entonces nos muestra múltiples maneras de, un poco como de anclaje de la creencia, del ritual y del pertenecimiento, que se hacen con metodologías visuales, sónicas, mnemónicas y dispositivos repetitivos, que nos vuelve a llevar a esta idea de la repetición ritual de Harvey Whitehouse. Yo puse dos imágenes mucho más atrás a las cuales quiero hablar, porque hay una cuestión en el Talmud que es muy interesante, que habla sobre la contribución de la mujer y la contribución del hombre a la creación de una nueva vida. Porque una de la cuestión es que tenemos esta ansiedad de quién da qué, y de la transmisión a través de la fertilidad. Entonces voy a echarte para atrás para hablar sobre esto, y esta imagen tengo un poco un problema aquí con lo blanco, perdonen, pero en el Talmud, en el Tratado Nidá 31a, dice que hay 3 contribuciones que interaccionan para la formación de un nuevo ser. Lo femenino, que es rojo, y dice que viene de la sangre de la madre, ¿no? Es la primera sangre al formarse un bebé. Lo masculino, que es lo blanco, que viene de la emisión seminal. Y eso dicen que son los huesos. Y lo divino, que es el alma, que son los sentidos de las personas. Entonces aquí los sentidos, volvemos a nuestro texto de Ibn Virol, que nos habla sobre los sentidos. Y tenemos esta conexión entonces a los sentidos y a la formación del ser. Y el texto completo dice esto: el padre emite la semilla blanca, de la cual las siguientes partes del cuerpo se forman: los huesos, los tendones, las uñas, el cerebro, que está en la cabeza, y el blanco del ojo.
La madre emite la semilla roja, de las cuales están formadas la piel, la carne, el cabello y la pupila del ojo. Y el santo, bendito sea, le inserta un espíritu, un alma, su rostro, la vista, el escucha del oído, la capacidad del habla de la boca, la capacidad de marchar con las piernas, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, con esta idea de cómo es que entonces transmitimos a través de la formación de lo físico y de lo divino, seguimos a esta idea de una frontera sónica que se mantiene demarcando el estatus de pertenencia eh, para establecer y mantener una música que se perciba como específica al grupo mismo, ¿no? Y que sus voces entonces anclan esta especificidad local, que es lo que la diferencia entre la transmisión masculina y la femenina. Lo masculino conecta más con la transmisión de un judaísmo internacional a través de los tefilot, los rezos en hebreo, los textos que son textos, digamos, de un judaísmo más internacional con visos locales, y la tradición femenina. Entonces conecta con una tradición muy local que también tiene textos que conectan a otras comunidades sefardíes, pero que anclan la localidad interna de pertenencia de este refrán musical del grupo mismo donde está. Entonces, y donde se siente que el grupo está anclado dentro de la nación general, ¿no? Digamos, en el ejemplo de Marruecos, digamos, donde los judíos pertenecen a la nación, pero su música también los denota como pertenecientes a una familia, a una ciudad, a una parte de la comunidad judía y al mundo sefardí. Y perdónenme, pero no lo traduje, entonces ya me perdonarán en algún otro momento lo pueda traducir. Pero lo que me parece importante es ver también que en la música, sefardí, el género del que canta también tiene mucho que ver con el repertorio que se canta. Los cantantes masculinos cantan música ritual, litúrgica, muchas veces en hebreo, judeo-árabe, judeo-español, pero también música secular marroquí, digamos, árabe, turca, griega, amazigh, español, francesa. Y las mujeres cantan repertorios que son predominantemente en idiomas judíos o en español o francés. Raramente las mujeres cantan repertorio en hebreo, excepto últimamente canciones sionistas que han empezado a entrar dentro, digamos, en los últimos 40 años, han empezado a entrar dentro de un empuje educativo con visos diferentes, pero tradicionalmente no era el caso. Muchas de las mujeres no saben ni cantan el repertorio litúrgico, y tampoco cantarán su repertorio interno en público. Es decir, que las canciones de la tradición oral en esta repetición ritual hace que la mujer entonces se vuelve un poco como la que guarda la integridad del grupo a través de sus voces que muchas veces cantan sobre una temática de sexualidad controlada. Entonces, la voz de la matriarca se utiliza muchas veces en la sociedad sefardita tradicional para controlar el cuerpo de la mujer femenina que todavía está en edad de fertilidad. Entonces, no solo controla a las mujeres contra la asimilación a la cultura de la mayoría, con la abstinencia sexual antes de matrimonio o la fidelidad estricta después de estar casada, pero también resisten a través del repertorio cantado
al proyecto político de la total homogenización del judaísmo mundial que se ha acelerado con la fundación del Estado de Israel. Esta función primordial comunicativa es lo que hace la música tan intrínsecamente importante para los sefardíes. Usan una combinación de canciones narrativas, de contrafacta llena de humor personalizada, de canciones paralitúrgicas en lengua vernacular, de pedacitos de música litúrgica y música popular del francés, de español, americano, británico, cubano y repertorio israelí. Y así el cantar de la mujer ancla la información cultural de pertenencia, de frontera, de creencia y de inscripción comunitaria. Esta parte encarnada de su musicalización, que no tiene que ver con representación, inscribe la información cultural y su transmisión como una imperativa de su memoria cultural, que representa el ansia al futuro, ¿no? Y una línea sónica directa, digamos, también hacia ese futuro. Este encaje sónico del pasado distante con cuestiones muy contemporáneas ha sido parte de mi trabajo previo, y también se puede ver en el trabajo de muchos estudiosos, digamos, como me imagino que mucho del público conoce el trabajo valiosísimo, muy importante de Shoshana Bershahak, donde ella nos ha hablado sobre el Kundrumslied del siglo XIII, esta narrativa de la balada pan-mediterránea de Don Bueso, y donde se habla del rapto de una joven. Bueno, a mí me parece que en Casablanca hoy en día, bueno, digamos hoy en día no se canta tanto, pero un poco, digamos, hace ya 30 años se cantaba el cantar de Don Bueso, y le han cambiado al título Al pasar por Casablanca. Bueno, hay mujeres que dicen, que me han dicho, informantes que me han dicho, pero esto, ¿por qué? Esto no tiene nada que ver con Casablanca. Esto es un cantar de la Reconquista. Habla sobre alguien que estaba en las batallas de la Reconquista y una joven que había sido raptada. Esto no tiene nada que ver con Casablanca. Pero en los años 60, en Casablanca, hubo todo un movimiento de rapto y conversión de niñas judías de entre 13 y 16 años, digamos, 12, 16, y que las casaban a hombres musulmanes, y donde la familia ya no tenía recurso porque supuestamente ellas ya eran musulmanas. Entonces, en este momento, la historia de Zulika, de Solat Sadeket, muy conocida en el mundo sefardí, y también este romance se cantaba. Y a mí me parece que esto tiene que ver con un empuje de una narrativa contra esta realidad política muy dura que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, también en esta negociación, crucial a esta negociación también es la fertilidad, que representa tanto la fertilidad y la riqueza de la tierra como aquella de la pareja judía en traer nuevas generaciones al mundo. En el judaísmo esta fertilidad es crucial, ya que es la única protección contra la aniquilación a través de la asimilación. La existencia del judaísmo depende en su continuidad generacional. Pero en la fertilidad de la pareja también tenemos como incrustada la fertilidad de la tierra, que también está conectada con la vociferación de tefilot, de rezos, dramáticamente demostrado en la organización retórica del texto fundamental de la Mishnah, que empieza su sección inicial sobre la fertilidad de la tierra, que se llama Zraim, semillas, con capítulos no sobre semillas físicas y sobre tierra, pero sobre bendiciones y rezos, encantados y cantados. Esto me parece una metáfora, pero que es más que metáfora. Y de estas conexiones, esto es lo que estaba hablando al comienzo, unas conexiones que son
en este espacio un poco liminal que me parece interesantísimo mirarlas, verlas, entenderlas y hacer ese paso extra. Entonces, para la fertilidad, claro que necesitamos deseo, ¿no? Y la idea, este potencial del deseo es algo que nos transforma, que nos revoluciona y que puede desafiar todo lo que es represivo dentro de las sociedades, que dice esta escritora Emma Pérez también. Entonces, les voy a tocar un cantar que habla sobre el deseo de la mujer, el deseo sexual de la mujer y el peligro de este deseo que le posa a la hegemonía patriarcal de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque las decisiones de deseo de la mujer que están fuera dentro de esta hegemonía y de las normas creadas, entonces impactan a los descendientes de la comunidad y a la comunidad entera. Entonces aquí escucharán a la Alegría Ben-Jo, Zihrana Lebraja, hasta está en su año. Faltó de coronavirus en febrero. Veida, Veida, ¿cuáles son tus hadas? Esas tortas yebras y ese cuscusú. Y abuela con Pepe, manteca de jaluf. Pepe, 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 mércame un candil. Si tuviere niño, le nombraré Nisim. Pepe, 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 mércame una cuna. Si tuviere niña, la nombraremos Luna. No quede ninguna. Veida, Veida, se subió a la cama. Del ansia de Pepe, el niño no la mama. Y vino el gatito y quebró el molinito. Negra estés, Veida, tú y tu mejorito. Bueno, Alegría, Ben-Jo, originalmente de Alcázar Quibir o de Xar el Quibir, me cantó esta canción en Jaquetía en su sala, en su casa, en Casablanca. Nerviosa al final, cantó un poco sobre esta implicación metafórica en el texto del momento sexual entre Bellida y Pepe. El desapruebo de Bellida de haber transgredido la frontera de la comunidad que habla al comienzo de la canción, habla sobre sus hadas, sus tradiciones, esas tortas yevdas y este cuscusú, y que ella adoptó la manteca de jaluf de Pepe, la manteca de cerdo. Y entonces esto se vuelve una maldición al final de la canción. Ella y su Behor, su primero nacido, entonces están totalmente maldecidos. Y Behor, como sabemos, es el que nace primero, el que abre el vientre de la madre y que recibe una bendición extra espiritual y también de derechos de sucesión. 30 días después de que nace un Behor, el ritual se hace con los Kohanim, con los descendientes del templo, que asegura que los padres pueden mantener a su hijo y no tienen que dárselo a los Kohanim para hacer trabajo espiritual, ¿no? Este ritual, aun cuando el templo ha estado destruido desde el año 70, sigue haciéndose hoy. Y como Bellida en su relación transgresiva con Pepe, entonces sacó a su hijo de la transmisión ritual y espiritual de la comunidad, ella y su hijo están maldecidos al final de la canción. Y lo interesante es que la manera en como lo cantó Alegría fue muy como tranquilamente, sin hacer ninguna, ella ni hizo comentarios sobre lo terrible de que Bellida se haya casado con Pepe, ni nada. Simplemente un momento como de incomodidad con esta cuestión de la referencia sexual. Pero otra informante, Julia Ben-Jo de Tánger, me explicó el mensaje central diciéndome: Bellida, Bellida, tú te casaste con Pepe y por eso dice, ¿cuáles eran tus tradiciones? Él es manteca de jaluf, porque Bellida era judía y se casó con Pepe, un católico. Tú tienes que entender el significado, porque antes era cuscús y ahora con Pepe es manteca de jaluf. Entonces, esta idea
del sentido del humor de la mujer, entonces no es una cuestión aislada o trivial, es parte de una red compleja de suposiciones sobre la inteligencia de la mujer, sobre su competencia y su rol apropiado. Si la mujer sigue percibiéndose como ayudante, como objeto sexual y como empleada doméstica, a ella no se le puede permitir la capacidad de humor con sus implicaciones de superioridad y su fundamental crítica de la realidad. Entonces, el uso de la mujer sefardí para utilizar humor, para hacer un poco el chiste al comportamiento masculino, a una temática contemporánea, se puede reutilizar dentro del idioma interno de la comunidad. Y eso vuelve como a reintegrar su vida contemporánea dentro de los círculos sónicos, geográficos y lingüísticos de sus conexiones ancestrales. Y esto vemos un ejemplo sobre el coronavirus que no más en el diciembre del 2020 se hizo una contrafacta sobre el coronavirus en el DF y Marcelo nos va a tocar, es un video que está en Facebook, pero yo no pude meterlo bien fácilmente para que lo veamos todos, entonces ahora lo vamos a oír con Marcelo y creo que les va a... Solo y molo se quejan de esta preta corona. Yo he decidido cantarle a esta nueva Ahbora, pero mira que jaleo armó esta mejna, pero mira que jaleo cuando se irá a acabar. Quédate en casa y no vaya a jajear, que se jairea el virus, no sepamos de mal. Dicen que viene de China y que empezó en la cocina, que un fumanchú darbeado se macleó un murciélago. Pero mira que jaleo armó esta mejna, pero mira que jaleo cuando se irá a acabar. Quédate en casa y no vayas a jajear, que se jairea el virus, no sepamos de mal. Yolo y molo se ponen el cubreboca en la cara, y a donde quiera que vayan, las manos siempre se lavan. Pero mira que jaleo armó esta mejna, pero mira que jaleo cuando se irá a acabar. Quédate en casa y no vayas a jajear, que se jairea el virus, no sepamos de mal. Muy divertido, ¿no? Entonces, una de las cuestiones entonces es qué función interna tiene este repertorio complejo para asegurar e impulsar la continuidad de esta minoría, porque estamos transformando, usando lo acústico, el espacio en lugar y el lugar en mundos inteligibles y navegables, como dice la musicóloga Susan Cusick, interpolando un orden simbólico al idioma y a las relaciones sociales. Entonces, a mí me parece interesante integrar esta idea del conocimiento comunal del árabe, del hebreo y del judeo español, de estos textos, a las narrativas que las mujeres cantaban y no hablaban, porque muchas veces son cosas que se cantan y no se dicen, o que los niños oían de mujeres femeninas y leían a veces en textos rabínicos, y entonces muestra que la producción de la voz y su escucha era un contexto importante para la transportación entre espacios sónicos de género, es decir, espacios masculinos o femeninos. Y lo que me parece más increíble fue, para mí, en el momento en que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral y encontré este texto que había escrito José Benoliel, filólogo
tangerino, pero que vivió en Portugal, en Lisboa, y trabajó en la Biblioteca Nacional de Portugal muchos años. Él mismo lo plasma aquí hace un siglo y dice, si no se puede negar que la jaquetía tiene una tonalidad propia e inconfundible, todavía es cierto que en ella predominan los dos modos musicales bien distintos. Uno es el árabe, para la mayoría de la gente que ejercita su actividad en el campo del comercio o de profesiones diversas. Otro es el rabínico, más restricto, pero no poco importante, que sin metáfora da el tono, el suyo proveniente del modo de leer, cantar y explicar o discutir los textos talmúdicos, a toda una clase social que más atentamente se dedica al estudio y letras rabínicas. Ajena tanto a la una como a la otra cosa, la mujer judía es quien mejor ha conservado la tradición musical del dialecto jaquitino. Y si bien no puedo apreciar el valor melódico general de su canto, no dejo de conocer que es riquísimo y originalísimo en la variedad de sus tonalidades. Bueno, etcétera. Él sigue. Y entonces él habla sobre esta tonada jaquetía que encarna un poco la especificidad sobre una prosodia cultural compuesta y que relata bien a maneras teóricas de hablar sobre la voz, donde se habla que la voz es una de las encarnaciones más importantes del objeto psicoanalítico. Entonces, aparte de las dos maneras que se entienden sobre la voz de un vehículo de significación y de una fuente de admiración estética, la voz se vuelve un objeto que se puede entender como un impulso al pensamiento. Entonces, esta, esta cuestión de la relación medieval de Andalusí, pues de la época de Al-Andalus, en relación a las voces y a las emociones de amor, de odio, de compasión y crueldad, también se conectan a la separación de la aristotélica, de la cosmología sublunar, a los 4 elementos y a los 4 humores, que tal vez pueden parecernos irrelevantes a nuestras vidas contemporáneas, pero cuando yo empecé a analizar el repertorio marroquí judío que he recogido en mis años de trabajo de campo en Marruecos, especialmente el repertorio de las mujeres, cayeron muy claramente dentro de categorías conectadas con el tiempo que respondían a la relación entre el calendario lunar y el solar. Entonces, la organización de la voz, de la escucha y de los ciclos cósmicos se ve aún más fuertemente en el repertorio de la mujer, que está conectado a sus ciclos menstruales y de fertilidad, que se llamaban lunas en el judío vernacular. Entonces, se puede entender que, sin sorpresa, la música cotidiana, el repertorio cotidiano, está preponderantemente conectado a ciclos solares y que el repertorio ritual y paralitúrgico preponderantemente conectado a ciclos lunares y a fiestas. Entonces, estas bandas de pertenencia sónica, entonces se vuelve una manera de construir un espacio judío y sus gradaciones dentro de la sociedad sefardí a través del sonido, del canto y del contexto. Es esta manera de oscilación entre mensajes internos y externos y repertorios que ayuda a coalescer, digamos, su especificidad cultural y su identidad. Esta manera de negociación de identidades complejas sigue el trabajo de un sociólogo que se llama Andreas Wimmer, que él habla sobre un modelo de segmentos de diferenciación que están entrelazados entre sí a niveles múltiples. Entonces, vemos estas dicotomías de lo interno y de lo externo que están viviendo contemporáneamente, ¿no? Después de 5 siglos de esta expulsión y sus violencias, su
racialización de lo judío también, digamos, a través de las políticas españolas y de la colonia, la música sefardí y la música árabe-andalusí musulmana y judía y la música popular judía ha reaparecido en España y en el norte de África para promover valores de diversidad y de aceptación de las minorías históricas. A veces se dicen que son tradiciones inventadas, como Hobbs Bounty Ranger, que se pueden teorizar como tales, pero a mí lo que me parece es que todo este tiempo realmente lo que están haciendo es manteniendo una línea clara de transmisión a través de la música las personas externas identifican a través de genealogías, de linajes o de alcurnias, y que estas leyes raciales de la época de pureza de sangre informaron la definición, la autodefinición de las minorías en la sociedad ibérica, haciendo que porciones sustanciales de su identidad estuvieran alrededor de linajes, de genealogías y el uso de raza, digamos, para marcar el espacio alrededor de la espiritualidad, de la política del poder político y económico. Y una resistencia contra, que era invisible a los que perseguían, ¿no? Era, era a través de la voz de la mujer, porque la música femenina y los rituales de casa entonces fueron un subterfugio muy potente para asegurar la identidad y la transmisión identitaria y cultural en momentos de persecución religiosa y racial. La música como un sitio privilegiado de comunicación, especialmente para sociedades orales, entonces se volvió un punto interno de inscripción de pertenencia cultural que era invisible para la sociedad normativa general. Los textos orales, las melodías y los ritmos cantados en reuniones privadas o en la casa no se podían trazar. Y entonces solo se cantaban a personas del grupo que eran leales y que reiteraron esta inscripción émica en el cuerpo, una traza sónica encarnada. Muchas gracias. Aquí ya terminaré. A ver, stop sharing. Gracias, Vanessa, excelente. Y digamos, si siempre se ha hablado de la importancia de la mujer en recopilar las canciones que siempre se cantaban y cuando se cocina y cuando se lava, creo que la vuelta de rosca que le has dado al tema ha puesto a la mujer en el lugar que tiene que estar, que no es solamente la de aprovechar que está cocinando para que cante algo, sino que es mucho más profundo la participación de la mujer, y me alegro que esto lo estemos trayendo acá en el ciclo, donde muchas veces decimos cómo es que las mujeres no pueden cantar en el judaísmo, o por lo menos en la visión de algunos. Bueno, esto ya también hay porque si miramos, yo hice todo un capítulo sobre esto, sobre esta cuestión de Kolisha, porque cómo es entonces que en la sociedad sefardita la tradición de cantares de mujeres es tan clave, si hay supuestamente esta ley rabínica que dice que las mujeres no pueden cantar, pero cantaban y cantan. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, resulta que se ve que había una comunicación un poco sobre esto durante varios siglos, digamos, bastantes siglos, pero que este texto del Talmud como que no le pusieron mucha atención durante mucho tiempo y fue solamente en el siglo XIX y en Ashkenaz, donde realmente se puso el ahínco a esto y que fue el Rav Ovadia Yosef que también lo dijo, pero él es iraquí. Entonces el mundo iraquí es diferente al mundo judeo-español y que los rabinos judeo-españoles, el Sdehemed, que era de Istambul, él era muy abierto al canto de la mujer
fuera de la sinagoga. La cuestión realmente tiene que ver con la liturgia y ciertas cosas dentro de la liturgia, ¿no? Entonces, las cuestiones paralitúrgicas no son problemáticas. Entonces, eso es mucho más fina la clasificación cuando se mira realmente la halajá con el detalle halágico profundo. Si se dice simplemente, bueno, brajot, no sé qué, creo que es 21a, kol beishai erva, punto. Bueno, hay que leer las explicaciones porque ese es el judaísmo, ¿no? Yo no creo que a ninguno se le haya pasado de largo, no habrán querido ponerlo arriba de la mesa. Bueno, esto es otra... Eso corre por cuenta mía. Bueno, tenemos algunos saludos de muchas amigas que ya vas a conocer, empezando por Simi Serrat Chocrón, que te saluda, que bueno. Nos saluda Bernard Miller desde Londres, qué bueno volver a vernos, nos dice Bernard. Y Nelson Adrián Toro Quinteros, por supuesto, nos saluda, buenas tardes, gratitud infinita por volver a encontrarnos a través de esta maravillosa familia de Sefarad. De acuerdo, Adrián, nosotros también estamos muy contentos. Nos pregunta qué tal las vacaciones. Ya tenemos mucho para contar. Esto es para contar. Denos tiempo, hace 2 días llegamos a Buenos Aires. Vamos a preparar porque tenemos mucho para contar. Simi nos vuelve a decir un placer realmente tener la oportunidad de escucharte. Eso te lo dice a ti. Ya que te sigo y te considero una persona muy inteligente y culta, me parece genial que te hayan convocado, dado que Liliana y Marcelo son maravillosos. Bueno, tira flores por todos lados. Gracias, Simi. Te mandamos un beso grande. Te mandamos todos un beso. Judith Cohen también estuvo atenta. Tenemos a Judith que saluda desde Canadá, por supuesto. Está pronta a viajar a Marruecos, a España y Portugal. Y te cuento, porque no mandó mensaje, pero vi que puso un me gusta ahí en Facebook, que estaba también Betty Klein. Así que junto con Liliana, digamos, tenemos cantantes mujeres para poder disfrutar mucho de ellas. Pregunta Adrián, en el romance, ¿por qué se le consideró Jaluf si el hijo fue judío por la sangre de la ima, de la madre? Sí, él no se le consideró Jaluf al hijo, estaban haciendo la comparación entre el cuscús y la manteca de Jaluf. Es decir, que en su cocina ella hizo como una transformación entre cocinar tortas yevdas, es decir, las tortas estas, ¿cómo se llama esta? Le tienen otro nombre también hoy, las tortitas saladas o estas, y que son muy utilizadas por las judías. Oh. Ahí se quedó duro. Sí. Ay. Estamos escuchando bien. ¿Me oyen? Ok, sí, porque veo que la imagen hizo una cosa un poco rara. Sí, bueno, ahí volvió. Y la manteca de Jaluf, que era con lo que ella cocinaba. Pero si dicen, negra estés bellida, tú y tu bejorito. Es decir, y en este momento y en esta cultura, decirle negra quiere decir que es una maldición. O sea que interesante, porque recientemente estaba yo hablando esto con unos colegas y me dijo, pero bueno, el hecho de que digan que una maldición es decirle que está negra, ¿cuál es la cuestión de racismo en esta comunidad? Bueno, eso es otra cuestión. Sí, bueno, Adrián pregunta también sobre el nombre de la romanza esta sobre la corona, no tiene nombre. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Voy a poner en el mismo chat la dirección de Facebook por si quieren continuar con el tema del video. Sí, ella lo escribió en México en diciembre del 2020, en el DF. Entonces es muy reciente y es lo que me parece interesante que se sigue, pero con una melodía conocida. ¿No? Entonces una contrafacta, pero y utilizando la jaquetía bien profunda, ¿no? Con mucha, sí, con mucha sazón. Con muchas palabras de la jaquetía propias, ¿no? Exactamente, sí, para hacerle más ahínco a la cuestión del humor.
porque la jaquería se usa mucho para cosas de humor, pero Sí. también para una inscripción de la internalidad del grupo. Es decir, que si tú entiendes el chiste, entonces tú perteneces. Perteneces al Muy grupo, bien. seguro. Ahí lo puse en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, para los que quieran entrar en Facebook, porque tiene 221 comentarios y 2.000 reproducciones. Así que si quieren meterse en charlar con este tema, hay mucho para divertirse por ahí. ¿Querés seguir, Lili, con los comentarios? Claro, como no. Alan Carciente nos dice buenas noches desde Caracas. Nelson nos pregunta si el villancico católico Los peces en el río fue copiado o acuñado de la romanza sefardí. Y corrige, acuñado a partir de la romanza sefardí. No sé si lo conoces. No lo conozco, pero lo que yo creo que es importante con muchas de estos repertorios compartidos es entender que tal vez como una proveniencia similar preexpulsión del texto, ¿no? Y que sigue su camino, digamos, en ambas comunidades. Por ejemplo, aquí yo estoy en Nuevo México y aquí tienen la romanza de Gerineldo, pero con una melodía totalmente diferente a la marroquí, totalmente diferente a la española, totalmente diferente, es decir, pero la cantan y tiene su función interna dentro de cada comunidad para lo que ellos quieren transmitir, que puede ser lo mismo, pero como puede ser otra cosa, otro punto de ahínco que le quieren poner. Entonces eso es lo que es interesante cuando se hace este trabajo un poco más de mirar el contexto profundo alrededor del cual se canta una canción. No es simplemente la canción así tal cual, pero quién la canta, cuándo la canta, por qué la canta. Sí, el uso de la música y de las canciones en general como herramienta de transmisión de algo es usado por los siglos de los siglos, por todas las comunidades y por qué no en la nuestra también, ¿no? Desde la época paleolítica. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Nelson nos alaba un poco a todos y nos agradece por este maravilloso y bello encuentro y nos manda un Shabbat Shalom. Isabel Fernández, muy interesantes estas historias tradicionales. Bueno, y les reitero que ahí está en el chat esta dirección que es la de Facebook donde está la cancioncita esta de La Corona. Muy sí, también remarcar que si quieren escuchar la Paloma en diferentes presentaciones, tanto conferencias como en el aspecto musical, que lo hace muy bellamente, también van a encontrar en YouTube con su nombre recitales, conferencias, para saber un poco más de su trabajo tan fuerte que tiene con nuestra tradición judeo-española, ¿no? Tiene unos videos preciosos. Gracias, muchas gracias. Sí, una de las cosas que no mencioné, pero que puse puro al final, pero que mencionaré aquí, es que acabo de lanzar en octubre un sitio, una plataforma que se llama yalala.org.uk. Espérate, la voy a mandar aquí. Y está, pero solo está en inglés, en francés y en árabe. Y son cantares en judeo-árabe para el nacimiento. Es decir, hay una canción que se canta en el momento en que la madre pierde las aguas, cuando está dando a luz. Y entonces es un poco esta idea sobre sobre la conexión a la fertilidad y la voz y el cantar de la mujer. Y dentro de esto, si miran dentro de las ventanas diferentes, hay una sección donde si ustedes tienen, por ejemplo, fotos de un matrimonio o de una henna o de una... Si puedes poner al lado, por favor, Marcelo, en esas 3 rayitas al lado, del otro lado izquierdo, arriba, ahí, dice Share Your Story. Puedes poner aquí esto y ustedes pueden entonces poner
digamos, una foto, una grabación que tengan de una canción de cuna, de una canción de matrimonio, de lo que sea, o tal vez una historia oral que tengan con una tía, una abuela, y todo esto va entonces a integrar el archivo sonoro, donde esperamos, con el favor de Dios, poder poner todo esto en línea para acceso abierto pues al público general, ¿no? Entonces esto está en árabe, porque yo quería también que fuera accesible a un público musulmán y que entendiera también unas conexiones con lo nuestro, ¿no? Y en francés y en inglés. Entonces, Perfecto. sería Hermosa maravilloso. manera de recoger un poco más de material que a lo mejor uno no puede acceder de otra manera. Y la idea es de tratar de compilarlo para que esté Claro. en un mismo sitio y que se pueda acceder libremente y fácilmente, ¿no? No tener que ir buscando cada cosa en cada sitio diferente, ¿no? Preciosa idea. Bueno, Vanessa, solo agradecerte, la verdad que como dijimos al principio, lujos que nos damos cada jueves y siempre redoblamos la Verdaderamente apuesta. estamos muy Y por lo que contentos. dice la gente, está toda muy, muy contenta. Y Y como siempre gracias a ustedes realmente por este trabajo tan valioso que hacen, maravilloso desde hace años, ¿no? Una presencia tan importante de transmitir y de conectar personas, de conectarnos todos, ¿no? eso es el objetivo, ser vehículo más allá de lo que cada uno pueda aportar, Liliana con sus canciones, con su música, con su ladino, lo que podamos hacer, pero básicamente el proyecto de Sefarad y el Centro Cultural Sefarad tiene que ver con esto, con unir los que saben con los que tienen interés. Y hoy fue un caso de estos. Todos saben y todos tienen interés. La cuestión es quién, cuándo y Es que cómo. unos están de un lado. Exactamente. Seguro. Bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Algunos bastante trasnochados. Muchísimas gracias también por quedarse hasta tarde a mirar nuestro programa. Ya sabemos que después los que no pudieron hacerlo tienen el video disponible en nuestro canal de YouTube. Y vamos con la información de las próximas actividades, así también podemos contar con la presencia. Vamos a empezar ahora en junio el curso con la profesora Alicia Benmergui, el judaísmo francés, antiguo y diverso entre el yiddish y el ladino. Estos serán 8 encuentros, como dije, empiezan ahora en junio y terminan el 26 de julio, todos los martes. Tenemos en nuestra página web el anuncio con los horarios para que cada uno pueda acomodarse. El próximo Al-Had, el próximo domingo, nuestros encuentros habituales en ladino, vamos a tener como balabaya, como anfitriona, a Karen Sharjon con su Musafir Kenan Krushili, que ha sido uno de nuestros invitados a tomar la función nuestra mientras no estuvimos. Una aventura con el judeo español. Nos va a contar él cómo se acercó siendo tan joven a nuestra lengua judeo-española. Y el próximo jueves tenemos al doctor Mario Sinai con Memorias del pasado judío sefaradí de Bulgaria y disfrutaremos también de un nuevo encuentro, una nueva charla, una conferencia de la mano del doctor Mario Sinai. Y así nos vamos, nos reencontramos entonces o en el curso o en Encuentros de Al-Had del domingo o el jueves con Mario Sinai. No se lo pierdan, siempre apostamos, redoblamos la apuesta para hacer encuentros de mucho nivel. Gracias, Vanessa, un beso muy grande. Sabemos que no solo está muy cansada, pues recién viajó muchísimo, sino que además
estaba haciendo traducción simultánea ella misma de todo su material que tenía y hacía doble esfuerzo. Estuvo muy bien. Una conferencia Eso que está bien para normalmente el cerebro, hacen. eso ayuda a los sinapses, Seguro. es gimnasia mental. Seguro. Un beso muy grande Un beso. y nos vemos. Chau, Mil chau. gracias. Adiós. Mil gracias.